En este video te vamos a estar mostrando qué podés hacer en Times Square, el lugar más visitado de Nueva York. Hay quienes lo aman y también quienes lo odian. Lo cierto es que a nadie lo deja indiferente. Vamos a recorrer sus calles y los principales locales comerciales que se pueden encontrar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Tenemos muchos videos de Nueva York que pueden servirte para tu próximo viaje. Por este lugar pasan más de 350.000 personas diariamente y por año, más de 50 millones de personas de todo el mundo eligen visitarlo. Sin dudas, lo más famoso y llamativo de Times Square son sus gigantescas pantallas, que tienen la particularidad de que se pueden ver desde el espacio. Sí, así como escucharon, desde el espacio se puede ver el brillo de esta zona. Ahora vamos a comenzar a visitar los locales más importantes de Times Square. El primero al que vamos a entrar es M&M. Esta megatienda en principio es de chocolates y tiene locales en Nueva York, Orlando, Las Vegas, Londres y Beijing. La tienda de Nueva York es una de las más conocidas de la ciudad y es realmente gigante. Son 2.200 metros cuadrados divididos en 4 pisos. Como decíamos, en principio es de chocolates, pero la realidad es que podés encontrar de todo. El merchandising de esta marca es uno de los más famosos del mundo. Además de los clásicos confites de chocolate, podremos encontrar remeras, tazas, vasos, pijamas, llaveros, imanes y todo lo que te puedas imaginar con los colores característicos de M&M. Mientras paseas entre las góndolas vas a sentir un intenso olor a chocolate que te va a hacer querer comprar algo casi obligatoriamente. Este local es ideal para ir con los más chicos de la familia, se van a divertir muchísimo. Como decíamos, por Times Square pasan miles de personas por día, pero sin dudas el momento más destacado es la noche. La iluminación de las pantallas de publicidad hace que sea un lugar espectacular. Es verdad que en la madrugada puede ser algo peligroso, pero siempre hay gente. Si no nos metemos por calles laterales no habrá problemas, nos sentiremos realmente en el centro del mundo. Anunciarse en la mayoría de las pantallas no es nada barato, aproximadamente en $1.500 el minuto. Pero atención, porque si querés dar una sorpresa a un ser querido, hay una pantalla que se puede publicitar por 15 segundos por tan solo $40. Algo para aprovechar. Cruzamos ahora desde M&M y llegamos a su competencia directa, Hershey Chocolate World, una de las marcas de chocolate más importantes del mundo. En esta tienda vamos a encontrar varias marcas, por ejemplo los famosos Kit Kat o los que para nosotros son los más ricos de todos, los Reese's. Además podemos encontrar caramelos de la marca Jolly Rancher. Una particularidad que tiene este sitio es que aquí fabrican el chocolate en el lugar, por lo que el olor es increíble y es parte de la experiencia. Por supuesto, acá tampoco venden solo chocolate, también hay merchandising de todo tipo. Al igual que M&M, este también es un hermoso lugar para visitar con chicos. Seguimos paseando por las calles de Times Square y ahora vamos a probar un clásico de Nueva York, las famosas donas. Lo haremos en el lugar que nosotros consideramos que tiene las mejores del mundo, Krispy Kreme. Por fuera, este lugar es muy llamativo ya que tiene una de las pantallas luminosas más grandes de Times Square. Este local está ubicado exactamente frente al local de M&M, es imposible pasarlo de largo. Al ingresar vamos a poder ver las máquinas de fabricación de las donas. Luego podremos pasear y comprar algo de merchandising para finalizar, obviamente, probando esta exquisitez que no te podés perder en tu viaje a Nueva York. Atención, porque esta marca, aunque está en varios lugares, no está en todo Estados Unidos.
Times Square está lleno de tiendas importantes. Las marcas más importantes del mundo quieren estar aquí sí o sí. Eso sí, las que son de lujo es más probable encontrarlas en la Quinta Avenida. Una que no podía faltar, ya que es una histórica de esta zona y está en las ciudades más importantes del mundo, es Disney Store. Además de en Orlando y Nueva York, la podremos encontrar en ciudades como París, Tokio y Londres. Ingresamos a Disney y obviamente, como pasa siempre, uno ya se siente dentro del mundo mágico. En esta tienda vamos a encontrar los mismos productos que están disponibles en todas las tiendas Disney del mundo. Muñecos, disfraces, tazas, remeras, juguetes y llaveros temáticos de los personajes más queridos son solo algunas de las cosas que se pueden comprar en este lugar. Lo que tampoco cambia son los precios. Como en cualquier tienda de Disney, los valores no son para nada económicos. Este lugar, por supuesto, es para disfrutar con chicos, aunque obviamente los grandes también la pasamos muy bien. Como podemos ver, son cientos las tiendas que hay en Times Square y cada una tiene una particularidad. Podríamos estar días enteros y no llegaríamos a conocer todo. Para Times Square no hay grises, lo podemos amar u odiar, pero sin dudas hay que visitarlo en un viaje a Nueva York. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal. Todas las semanas subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.